La noche que di a luz, sufrí inesperadamente una hemorragia grave. Sin embargo, Xie Xinan no pudo recibir la llamada ni acudir al hospital debido a sus compromisos laborales. Afortunadamente, al final salí adelante. Al despertar, Xie Xinan juró no traicionar nunca a Song Jingxi en esta vida, ni a Ami, que significa reparar el daño causado, y es el nombre de nuestra hija. Durante los siguientes 7 años, Xie Xinan nos colmó a Ami y a mí de un amor infinito, satisfaciendo todos nuestros caprichos. Para todos los que lo conocían, era el ejemplo perfecto de esposo y padre devoto. No fue hasta que Ami cumplió 7 años que Xie Xinan organizó un gran banquete exclusivamente para celebrar su cumpleaños. Pero inesperadamente escuché por casualidad una conversación que mantuvo con un amigo suyo. Hermano Xie, la noche en que nació Ami, ¿de verdad no escuchaste esa llamada que le salvó la vida? Xie Xinan hizo una breve pausa antes de responder. Esa noche, Yang Yang estaba enferma en el hospital. Me llamó llorando, rogándome que fuera a acompañarla. Al fin y al cabo, era una chica a la que había cuidado en el pasado, así que fui. Pero ella tiene el sueño ligero y yo había silenciado mi teléfono, como solía hacer cuando me quedaba con ella. De verdad que no lo escuché. Yu Jianjiang, el amor de la infancia de Xie Xinan. Así que aquella noche, cuando mi destino pendía de un hilo, él estaba haciendo compañía a otra mujer. Años de afecto y devoción reducidos a una burla en un solo instante. Desafortunadamente, mi vestido se ha manchado con vino, dejando una mancha bastante visible que no es nada elegante. Me retiraré a mi habitación para cambiarme a un vestido limpio antes de volver a entretener a nuestros invitados. Al pasar por una de las habitaciones, la puerta estaba entreabierta y se oyó una voz familiar. Hermano Xi, la noche en que nació Ami, ¿de verdad no oíste esa llamada que le salvó la vida? Al oír mencionar de repente a Ami, me detuve en seco y miré por la rendija de la puerta. Xie Xinan, que había consumido bastante vino en el banquete, estaba ahora recostado en el sofá, con su hija sentada a su lado. Frente a él había unos cuantos amigos dispersos. Ante esta pregunta bastante absurda, Xie Xinan solo se detuvo brevemente antes de responder. De verdad que no lo escuché. De hecho, recuerdo lo que pasó ese día. El trabajo de Xie Xinan siempre ha sido muy exigente. Cuando se encuentra inmerso en tareas cruciales, deja a un lado su teléfono móvil y realmente no puede atender llamadas. Por lo tanto, no puedo entender por qué su hermano le haría una pregunta así. Tras escuchar la respuesta de Xie Xinan, me dispuse a marcharme. Justo cuando me daba la vuelta, lo vi enderezarse bruscamente en su asiento, con la mirada considerablemente más aguda. ¿Todos lo saben? Esa observación fue bastante inesperada, y los demás presentes en la sala no respondieron. En cambio, intercambiaron miradas, como si hubiera algún asunto oculto entre ellos del que yo no estuviera al tanto. En consecuencia, me encontré deteniéndome una vez más. En cuanto a Xie Xinan, parecía perdido en algún recuerdo, y su voz se fue apagando. Esa noche, Jiang Jiang estaba enferma en el hospital y me llamó llorando para pedirme que la acompañara. Como era una chica a la que había cuidado en el pasado, fui. Pero ella tenía el sueño ligero, y yo me había acostumbrado a silenciar mi teléfono cuando la acompañaba, así que realmente no había oído la llamada de Jingxi. Yu Jianjiang, el amor de la infancia de Xie Xinan. Siempre supe que Xie Xinan había estado enamorado de Yu Jianjiang. Sin embargo, después de conocernos, me aseguró repetidamente que solo había sido un capricho juvenil y me prometió que nunca me traicionaría. Todo el mundo tiene un pasado, es algo natural. Lo importante es mantener el corazón puro y no intentar jugar a dos bandas, evitando convertirse en un sinvergüenza infiel. Sin embargo, nunca imaginé que Xie Xinan, que juró que solo me amaba a mí, encontraría excusas para visitar a su novia de la infancia en el hospital durante mi embarazo. No es de extrañar que sus amigos me preguntaran lo mismo que yo. Por un momento, mi mente se sintió confusa, mis piernas parecían estar hechas de plomo y me quedé inmóvil, mirando a Xie Xinan en la habitación. Tras decir esto, Xie Xinan giró la cabeza para mirar a Ami, sentada a su lado, con los ojos llenos de una ternura insoportable. Afortunadamente, mi pequeña Ami estaba ilesa, de lo contrario, me habría sentido culpable por el resto de mi vida. Al oír esto, su hermano no pudo evitar preguntar, ¿y qué hay de la cuñada? La mirada de Xie Xinan se detuvo por un momento antes de que se acercara para levantar a Ami. Frente a su banda de hermanos, su afecto era evidente, aunque ahora parecía que tal vez no fuera del todo puro. Un suspiro colectivo de pesar recorrió a la multitud. Inmediatamente después, otra persona, aparentemente sin temor a las consecuencias, insistió, «Hermano Xie, si no recuerdo mal,
La hermana Jiang declaró una vez que, aunque tuvieras un hijo, siempre que no tuvieras esposa, estaría dispuesta a volver contigo. Entonces, cuando te enteraste del accidente de tu esposa al día siguiente, ¿hubo algún momento en el que consideraste la posibilidad de que eso sucediera? En cuanto pronunció esas palabras, la sala, que hasta ese momento había estado bastante ruidosa, se quedó en silencio al instante. Casi todo el mundo esperaba que él respondiera, y yo no era una excepción. Quería saber desesperadamente si este hombre, que afirmaba que me amaría por el resto de su vida, había albergado alguna vez, aunque fuera por un solo instante, el deseo de que yo muriera en la sala de partos para dejar paso a su amor de la infancia. Pero bajo la mirada de la multitud, Xie Xinan no mostró ni el más mínimo atisbo de pánico. En cambio, levantó lentamente la mano para tapar los oídos de su hija antes de hablar. Sí, lo hubo, pero ahora mi esposa es Jingxi. Nunca le haría daño, es solo que, lo siento, no es que nunca haya sucedido. Xie Xinan una vez deseó mi muerte, abrigó ese pensamiento, aunque solo fuera por un momento. Por eso, mi corazón se hundió por un instante, pero él siguió sonriendo y dijo, en cuanto a Yang Yang, es solo la chica de al lado, y también la tía de nuestra pequeña Amie. Esta noche Amie ha quedado con su tía para lanzar fuegos artificiales junto al mar, ¿verdad? Amie, acurrucada en sus brazos, asintió con la cabeza y dijo con su vocecita infantil, sí, lo hemos quedado con la tía. Papá y yo iremos a buscarla y lanzaremos fuegos artificiales juntos. Alguien no pudo resistirse a burlarse de ella otra vez. ¿Y qué hay de tu mamá? Amy ladeó la cabeza como si estuviera sumida en sus pensamientos y, tras una larga pausa, habló lentamente. Mamá es un poco mezquina y no le gusta a la tía, así que tenemos que mantenerlo en secreto. No debe enterarse. Al oír esto, Xie Xinan no pudo evitar reírse. Se inclinó y le dio un beso a Amy. Sí, murmuró. Mi pequeña es realmente inteligente. Me quedé fuera de la puerta, observándolos bromear entre ellos, pero mi mente no dejaba de repetir las palabras que acababan de decir. Aquella noche, cuando mi destino pendía de un hilo, mi esposo permaneció al lado de otra mujer. La hija que di a luz a costa de mi propia vida me acusó públicamente de ser mezquina y luego ayudó a Xie Xinan a ocultarme la verdad, lo que fue como una puñalada en el corazón. En este momento, me parece completamente absurdo. No pude evitar recordar la noche en que nació la pequeña Amy. En aquel momento, cuando solo faltaba una semana para la fecha prevista del parto, Xie Xinan, temiendo que me pasara algo, canceló todos sus compromisos laborales e insistió en quedarse en casa para apoyarme durante el parto. Y lo hizo de una manera absolutamente espléndida. Esa noche, justo cuando me había dicho que él mismo me prepararía la cena, recibió una llamada inesperada. Dijo que era un trabajo urgente y que tenía que salir, prometiendo que volvería pronto. El trabajo es importante y gozo de buena salud. Con el ama de llaves en casa, no estoy en una situación en la que no pueda arreglármelas sin Xie Xinan a todas horas. Así que no le di más vueltas. Después de despedirme de él, salí a dar mi habitual paseo por el jardín trasero. Los escalones de madera del pabellón se habían deteriorado y, cuando pisé uno, sufrí una fea caída. Me sangraba la parte inferior del cuerpo y el ama de llaves me llevó rápidamente al hospital. El médico dijo que tenía una hemorragia grave y mostraba signos de distocia, lo que podía poner en peligro mi vida. No tengo padres, solo a Xie Xinan. Sin embargo, no pude localizar a Xie Xinan por teléfono, y esa noche no llegó a tiempo al hospital. Yo también pensé una vez que podría morir al dar a luz. Pero afortunadamente soy una persona resistente y al final lo superé, dando a luz a una preciosa hija. Cuando desperté, Xie Xinan estaba arrodillado junto a la cama, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de profundo arrepentimiento. Con voz temblorosa, me juró que nunca traicionaría a Song Jingxi ni a Amy durante el resto de su vida. Xie Amy es el nombre de nuestra hija, que significa reparar el daño causado. Y sin duda estuvo a la altura de su nombre. Durante los siguientes 7 años, nunca nos falló, ni a mi esposa ni a mí, en ningún sentido. Era el ejemplo perfecto de buen esposo y padre a los ojos de todos. Siempre había creído que mi decisión de entonces no había sido errónea, hasta este mismo momento, cuando inesperadamente escuché su conversación en la habitación. Solo entonces me di cuenta de que lo que había considerado el amor perfecto no era más que una farsa, incluso mi amada me había traicionado. Los demás presentes en la habitación no se habían percatado de mi llegada, así que continuaron con su animada conversación. Alguien le preguntó a Amie, a tu mamá no le cae bien, pero tú estás muy unida a ella, ¿no te da miedo herir los sentimientos de tu mamá?
La pequeña Ami inclinó la cabeza y se quedó pensativa durante un buen rato. Después de mucho tiempo dijo: ¿por qué ustedes, los adultos, tienen que involucrarme en sus asuntos? ¿No puedo ser simplemente la niña querida de todos? Amie, que había sido criada desde pequeña con todos los mimos y atenciones, había desarrollado un carácter bastante malcriado y caprichoso. Sabía que eso no era bueno, pero cada vez que iba a regañarla, Shiesnan intervenía para defenderla, declarando que su pequeño tesoro debía estar orgulloso y merecía ser querido sin límites. En consecuencia, Ami se encariñó aún más con Shiesnan, ese buen padre que le concedía todos sus deseos sin cuestionar nada. En cuanto a mí, tal vez en su corazón yo era la mala madre. Sentía el pecho como si una mano invisible lo estuviera apretando. El dolor era tan intenso que me dejaba sin aliento. Apoyada contra la pared, luché por salir. No me había cambiado de vestido. En cambio, me quedé allí sentada en un estado de total desorden. Todo era bastante increíble, pero ¿cómo se podía ignorar la cruda realidad de lo que se había presenciado con los propios ojos? Aturdido, recordé lo que acababan de decir. Si cada cumpleaños de Amida se celebraba en secreto con Yu Jiangjiang, entonces, durante los últimos años, aprovechándose de mi confianza, debían de haber hecho muchas cosas por el estilo. ¿Qué excusa usarían hoy? No había esperado mucho tiempo en la habitación cuando Hiesnan entró, llevando a Ami de la mano. Padre e hija se parecían mucho, ambos con una sonrisa amable y los ojos llenos de asombro ante mi apariencia. Los dos, uno grande y otro pequeño, corrieron directamente hacia mí. No pude evitar dar unos pasos atrás, dejando que Shiesnan los abrazara. Una mirada fugaz de sorpresa cruzó su rostro, aunque no dijo nada más. En cuanto a Ami, habló confundida. «¿Mamá no quiere abrazarme?» Dar unos pasos atrás. Los brazos de Shiesnan solo atraparon aire, y una mirada de sorpresa cruzó sus ojos, aunque no dijo nada más. En cuanto a Ami, habló confundida. «¿Mamá no quiere abrazarme?» Mientras hablaba, sus ojos ya se llenaron de lágrimas de dolor, y su pequeña nariz sollozaba lastimosamente mientras me miraba. Shiesinan no podía soportar ver a su hija tan angustiada. Inmediatamente se arrodilló a medio camino del piso, tomó a la niña en sus brazos y le susurró suavemente. ¿Cómo podría ser eso? El vestido de mamá se ensució, y Ami tiene un vestido de princesa precioso para ponerse hoy. Mamá tenía miedo de ensuciar también el vestido de Ami. ¿Cómo podría mamá no querer abrazarte? Alguien la consoló desde un lado y Ami dejó de llorar. En cambio, sus ojos se movieron rápidamente y luego inclinó la cabeza hacia atrás, revelando una sonrisa deslumbrante. Su voz era dulce e infantil cuando habló. «Mamá, papá y yo también te hemos preparado un regalo. Aunque hoy es el cumpleaños de Ami, Ami siempre recordará todas las dificultades que ha soportado mamá. El regalo aún no ha llegado, pero papá y yo no podíamos esperar, así que hemos decidido salir a buscarlo nosotros mismos». Aturdida, recordé cómo cada año, en el cumpleaños de Ami, también preparaban un regalo especial solo para mí. Cada vez, me emocionaba hasta las lágrimas. Ahora que lo pienso, tal vez solo fuera una excusa para ver a Yu Jiangjiang. Nunca fue por mí. Una punzada repentina me atravesó el corazón. Miré a Xie Ami, esta niña en la que había puesto toda mi alma. La quería con todo mi ser, incluso habría estado dispuesta a sacrificar mi propia vida por ella. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que todo había sido una farsa. Y junto a ella estaba Shiesinan, mi esposo, quien una vez juró que nunca me traicionaría ni decepcionaría en esta vida. Sus promesas, como fuegos artificiales, se habían desvanecido. Me parecía ridículo y lamentable a la vez. Así que me limité a asentir en silencio, observándolos intercambiar una sonrisa antes de salir de la habitación tomados de la mano. Me quedé en el balcón de la habitación, observándolos subir al coche y alejarse. Al salir de la habitación y llegar al salón de banquetes de la planta baja, las festividades estaban llegando a su fin. Los amigos que habían estado conversando con Shiesinan anteriormente se preparaban poco a poco para marcharse. Al verme aparecer, sus expresiones se volvieron inexplicablemente frías y algunos ojos brillaban con una sonrisa maliciosa. Para ellos, yo siempre había sido nada más que un motivo de burla. Al verlos irse uno por uno, regresé a mi habitación, saqué el celular que hacía tiempo que no usaba de la caja, lo enchufé para cargarlo y lo encendí. Era un modelo de hacía varios años con una cuenta de redes sociales que nadie conocía. Cuando Shiesinan y yo empezamos a salir, me enteré de la existencia de Yu Jiangjiang. En aquel entonces, aún joven e impetuoso, no pude evitar sentir cierto resentimiento. No estaba seguro de si su relación era realmente como afirmaba Shiesinan, simplemente la de unos hermanos puros y platónicos.
sobre todo porque Yu Yang me lanzaba esa mirada ligeramente provocativa cada vez que nos veíamos. Así que creé esta cuenta, añadí a Yu Yang y pasé meses observándola. Una vez que tuve la certeza de que Chie Sinan no me había engañado, guardé ese teléfono. Y con él, esta cuenta, que nadie más que yo conoce. Ahora, al abrirlo una vez más, la lista solo contenía un amigo, Yu Yang. Su feed acababa de actualizarse y, al hacer clic, encontré un collage completo de 9 imágenes. En las fotografías, Yu Yang y Ami aparecían junto al mar, rodeadas de numerosas bengalas que estallaban simultáneamente en un deslumbrante espectáculo. Parecían tan cercanas como madre e hija, con sus rostros pegados, o tal vez compartiendo otro beso en la mejilla. En el centro del collage de 9 cuadros, los 3 están de espaldas al mar, formando un corazón con las manos hacia la cámara. Su cercanía los hace parecer una familia de 3. La leyenda dice: celebrando el cumpleaños de alguien a quien todos queremos, junto con la persona que amamos, sin duda, esta es la mayor felicidad del mundo. Me quedé mirando fijamente esas palabras, encontrándolas profundamente irónicas, pero, como si fuera una forma de autocastigo, seguí volviendo a esas fotografías, examinándolas una y otra vez. En una de ellas, Ami jugaba con fuegos artificiales junto al mar, mientras que, en el fondo borroso, una pareja se abrazaba y se besaba. Durante 7 años, Chie Sinan y yo fuimos marido y mujer. Nadie conocía su pasado mejor que yo. Resulta que la traición llevaba mucho tiempo presente. Un agudo dolor me atravesó el pecho. Me apoyé en la mesa con una mano, evitando por poco caerme al suelo. Yo, Song Jingxi, no soy un modelo de bondad ni magnanimidad, y sobre todo, no soporto la traición. Después de haberlo presenciado con mis propios ojos, debo tomar una decisión. Me di la vuelta y me dirigí directamente al estudio. En la caja fuerte del estudio hay un acuerdo de transferencia de acciones. Cuando Chie Sinan y yo estábamos juntos, sus padres se oponían a nuestra relación, especialmente su madre, que en su desesperación amenazó con suicidarse. Al final, ambas partes cedieron, dejaron de obstaculizar nuestra unión, pero nos prohibieron registrar nuestro matrimonio. Por lo tanto, este acuerdo de transferencia de acciones representa la promesa y la garantía que Chie Sinan me entregó personalmente como compensación. Sin los lazos del matrimonio, decidió compensarme con medios económicos, un compromiso que él mismo me expresó hace años. Creo que este documento de transferencia de acciones ha cumplido ahora su propósito. Sin el vínculo del matrimonio, buscó compensarme con medios económicos, una promesa que me hizo en persona. Creo que ha llegado el momento de que este acuerdo de transferencia de acciones cumpla su propósito. Llevaba bastante tiempo hablando por teléfono en mi estudio. Cuando salí, me di cuenta de que habían pasado 2 horas y Chie Sinan y Ami aún no habían regresado. Si no hubiera sabido nada, me habría preocupado por la seguridad de este padre y su hija, temiendo el más mínimo percance. Ahora, sin embargo, no lo encuentro más que irónico. Cuando entré en la sala, el celular que tenía en la mano emitió de repente un suave pitido. Era una foto de un número desconocido. En la imagen, Ami y Yu Yang iban de la mano, corriendo hacia Chie Sinan, que no estaba muy lejos. Las sonrisas de los 3 eran excepcionalmente radiantes, como si fueran una verdadera familia. Esta fotografía fue tomada con el mar como telón de fondo, con numerosas bengalas encendidas a su alrededor. Salvo que surja algún imprevisto, se tomó esta noche. En cuanto a este número desconocido, si no me equivoco, pertenece a Yu Yang. Como para confirmar mis sospechas, momentos después, el número desconocido envió otro mensaje. Después de haber estado oculto durante 7 años, imagino que debes estar furioso. También espero que tomes la decisión correcta. Las palabras parecían bastante nobles, pero en esencia me instaban a saber cuál era mi lugar y a apartarme voluntariamente para dejarle paso a ella. Quizás la prolongada espera había acabado por agotar a Yu Yang, llevándola a arriesgarse tanto al enfrentarse a mí directamente. No respondí a su mensaje de inmediato, porque se abrió la puerta principal y entró Chie Sinan, llevando a Ami de la mano. Al poco tiempo, Ami me entregó el retrato que tenía en las manos. Mamá, este lo dibujó mi papá, espero que te guste. Es un retrato que parece haber sido pintado con mucho cuidado. Me miré a mí mismo en el cuadro. Mi aspecto no había cambiado mucho con los años. El artista que pintó esta obra debió de poner todo su corazón en ella. Si no hubiera sabido nada de las circunstancias, seguramente me habría emocionado hasta las lágrimas. Al verme permanecer en silencio durante tanto tiempo, Chie Sinan no pudo evitar acercarse y decirme en tono amable: «Jingxi, ¿no te gusta este cuadro?
Levanté la vista hacia Xie Xinnan, que estaba frente a mí. Un ligero aroma a perfume flotaba a su alrededor, el mismo que Yu Yangyang solía usar. Aferrándome al marco de fotos, con la voz ligeramente ronca, le pregunté directamente: Xie Xinnan, ¿de dónde viene ese perfume? Después de todos estos años juntos, si al menos hubiera sido sincero conmigo ahora, tal vez podríamos haber terminado de forma amistosa. Por desgracia, en cuanto hablé, la expresión de Xie Xinnan se ensombreció. Miró a Amy y dijo primero: no me extraña que mamá esté molesta, ha vuelto a imaginar cosas. Fuimos a la tienda a recoger este cuadro enmarcado. La dependienta llevaba perfume y papá lo olió cuando pagó. ¿No es eso perfectamente normal? Mamá, no debes ser tan desconfiada, no es muy amable por tu parte. Amy se quedó de pie con las manos en las caderas y la carita hinchada por la indignación, como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Xiznan asintió con la cabeza a su lado. Jingxi, no le des demasiada importancia. Además, con Amy conmigo, ¿qué travesura podría hacer? Aunque no confíes en mí, seguro que confías en tu propia carne y sangre. Mientras hablaba, empujó a Amy hacia mí. Esta joven, cuyos ojos y cejas se parecían mucho a los míos, me miró a los ojos y asintió con total sinceridad, como si realmente no tuviera nada que reprocharse. A mí también me encantaría creerla. Pero las palabras que escuché con mis propios oídos y las fotografías que vi con mis propios ojos no me dejan lugar para el autoengaño. Solo puedo decir que mi hija, al igual que su padre, es una mentirosa nata. Al ver que yo seguía sin decir nada, Amy frunció ligeramente el ceño antes de girarse, coger a Xie Xinnan de la mano y llevarlo hacia su habitación. Mientras caminaban, murmuró en voz baja: mamá es tan mezquina, se lo he explicado claramente, pero sigue sin escucharme. Qué injusto para papá. En cuanto terminó de hablar, ya había metido a Xie Xinnan en su habitación, cerrado la puerta y echado el cerrojo. Al momento siguiente, llegó otro mensaje de texto de un número desconocido. Si no me crees, te lo puedo demostrar. En 3 minutos, tu querido esposo y tu hija encontrarán alguna excusa poco convincente para salir y hacerme compañía. En cuanto terminé de leer el mensaje, la puerta se abrió de golpe. Xie Xinnan, con Amy en brazos, chocó de frente conmigo, que estaba de pie en la entrada. Se detuvo, aparentemente sorprendido de encontrarme en la puerta, luego sonrió y dijo: Jingxi, hoy es el cumpleaños de nuestra hija, después de todo. Está un poco molesta y quiere quedarse fuera toda la noche. Yo la acompañaré. Tú deberías descansar temprano, yo me ocuparé de nuestra hija. Era una excusa bastante pobre, pero Amy le siguió el juego y le insistió a su papá para que se fueran rápido. Mientras caminaban, le dijo: como a mamá no le gustan mis dibujos, no voy a dibujar más. En cambio, dibujaré para otras personas. A primera vista, parecía un comentario imprudente, pero yo sabía que probablemente ya había pintado innumerables retratos como este para Yu Yangyang. Seguí sin hablar, limitándome a observar cómo se alejaban el padre y la hija. Al momento siguiente, el número desconocido envió un tercer mensaje. Si aún no lo crees, mañana a las 8 en punto, en el parque de diversiones Star City, podrás verlo por ti mismo. Después de tantos años de afecto, romper los lazos por completo requiere cierto dolor. Ya sea por la traición de Xie Xinnan o por las mentiras de mi hija, creo que si uno decide arrancarlos de su corazón, solo ser testigo directo de ello puede traer un dolor que aporta mayor claridad. Así que llegué al parque de atracciones Star City tal y como había prometido. Xie Xinnan, con sus rasgos apuestos, destacaba entre la multitud con su gabardina negra. Lo vi inmediatamente. Amy, con su aspecto adorable, llamaba igualmente la atención en sus brazos. En cuanto a Yu Xiangxiang, que estaba junto a ellos, aunque había pasado los 30, se conservaba muy bien y aún poseía el encanto fresco y vivaz de una joven. Los tres caminaban juntos por el parque de diversiones, atrayendo sin esfuerzo la atención de todos los que los rodeaban. Me quedé a cierta distancia, observando cómo los tres caminaban juntos hasta llegar al carrusel. Amy lo señaló emocionada, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Los turistas que hacían fila cerca no pudieron evitar comentar: ¿es tu hija? Es absolutamente adorable. Al oír sus palabras, los ojos de Xie Xinnan parpadearon brevemente, pero no les respondió de inmediato. En cambio, Amy, que había estado en sus brazos todo el tiempo, asintió sin dudarlo. Sí, son mi mamá y mi papá. A veces, la traición de un hombre duele más que cualquier puñalada de sus propios hijos. Y el comentario de Amy divirtió fácilmente a Yu Yangyang. Una sonrisa que apenas pudo ocultar se extendió por su rostro.
Extendió la mano y pellizcó afectuosamente la mejilla de Ami, con el aspecto de una madre cariñosa. Inmediatamente después, Xie Xinan asintió con la cabeza. Sí, es nuestra hija, dijo, haciendo una breve pausa antes de dirigir la mirada hacia la niña que llevaba el otro turista. A continuación, añadió cortésmente, su hija también es muy mona. Dicho esto, Xie Xinan llevó a Ami adentro. Ami eligió un bonito caballito rojo para ella, y Xie Xinan se sentó a su lado. Yu Yangyang ocupó el asiento más interior, de modo que los tres se sentaron uno al lado del otro. Cuando el carrusel comenzó a girar, Xie Xinan sacó hábilmente su teléfono móvil. Nunca había sido de los que tomaban fotos. Hace años, cuando nuestra familia de 3 viajaba, era yo quien solía sostener el teléfono para tomar fotos mientras él me acompañaba. Ahora, sin embargo, él tomaba la iniciativa de fotografiar. Ami y Yu Yangyang también comenzaron a posar con facilidad, claramente acostumbrados a hacerlo. El carrusel daba vueltas y vueltas, mi corazón se rompía y se desgarraba una y otra vez. Me dolía terriblemente, pero no salí corriendo. Seguí allí de pie, no muy lejos, observando. Después de verlos salir del carrusel, se dirigieron a otra atracción, el columpio Honeycomb Swing, especialmente fotogénico. Los tres se sentaron cogidos de la mano en el asiento más interior y Xie Xinan volvió a tomar la iniciativa de fotografiarlos. Después de un tiempo indeterminado, Yu Yangyang y Xie Xinan se sentaron muy juntos. Ambos inclinaron ligeramente la cabeza y se susurraron algo al oído. Xie Xinan pareció detenerse un momento, y entonces Yu Yangyang se inclinó hacia él, como si fuera a besarlo. Xie Xinan giró bruscamente el cuerpo para esquivar el beso, pero esto pareció provocar a Yu Yangyang. Ella se quedó clavada en el sitio, con los ojos enrojecidos como si estuviera profundamente ofendida. Ami, sin embargo, miraba a las dos personas que tenía delante con gran emoción, incluso aplaudiendo de alegría, y me quedé observando cómo se desarrollaba esta escena, sintiéndome bastante triste después de todo. No pude quedarme más tiempo, sino que me di la vuelta y me fui nervioso. Apenas había regresado a casa cuando otro número desconocido me envió nuevas fotografías. En el tarro de miel giratorio, la pareja se fundía en un apasionado abrazo. Si no lo hubiera presenciado yo mismo, habría creído que realmente se besaban. Sin embargo, sabía muy bien que solo se trataba de una imagen mal alineada, una estratagema de Yu Yangyang para provocarme. Aún así, era innegable que habían salido juntos. La traición de Xie Xinan nunca se había limitado a ese único beso. No puedo tolerar la traición, así que, una vez concluido el banquete, ya había comenzado a hacer planes alternativos. El grupo Xi, gracias a ese acuerdo de transferencia de acciones, yo poseía una participación sustancial, solo que, en realidad, nunca lo había firmado. Ahora, al planear mi futuro, naturalmente buscaba maximizar mis intereses. Después de todo, Xie Xinan y yo nunca nos casamos legalmente, lo que simplificaba mucho ciertas cosas. Lo que antes me parecía profundamente injusto, ahora, ante la traición y la separación, incluso me producía una fugaz sensación de alivio. Alivio porque, cuando decidí retirarme, pude hacerlo con gran rapidez. En cuanto a las acciones, todo marcha sobre ruedas. Mi intención es maximizar mis ganancias, independientemente de quién las adquiera finalmente. Me da igual si la familia Xi se arruina o si tolera que una empresa rival compre las acciones. Por lo tanto, he quedado con Xie Xinan en la casa ancestral para zanjar este asunto de una vez por todas. Ya no necesito sus servicios, ni tengo intención de conservar a Ami. Hay ciertas cosas que deben quedar claras. No había previsto que, incluso en un momento tan crítico, traería consigo a Yu Yangyang. Yangyang ha jugado en nuestra casa desde que era pequeña y se lleva bien con mis papás y mi abuela. Ha estado aquí estos últimos días para hacerle compañía a la abuela. No le des más importancia. Antes de que pudiera decir nada, Xie Xinan se adelantó a mi pregunta con su explicación. Sin embargo, la culpa en sus ojos lo delató después de todo. Me quedé en silencio, simplemente observándolo a él y a Yu Yangyang con una mirada fría. Sus ojos se cruzaron innumerables veces, mientras que Xie Ami, que al principio parecía indecisa, me repetía, «Quiero más a mamá». Luego se volvió hacia Yu Yangyang otra vez, dejándome de espaldas. Los observé jugar y reír juntos. A mí también me observaba. Al ver que no estaba enojada, finalmente dio un suspiro de alivio y se unió con valentía a su juego. Estaba a punto de subir con Xie Xinan para discutir asuntos importantes cuando, por alguna razón, los dos que jugaban en la sala tuvieron un accidente.
El vaso de agua que estaba sobre la mesa se rompió, seguido inmediatamente por un grito de alarma. Levanté la vista y vi a Yu Yangjiang tirada en el suelo, con un corte sangrante en el dorso de la mano. Más abajo, en su pantorrilla desnuda, se habían formado varias gotas de sangre. Tía. Amy soltó un grito de sorpresa y extendió la mano para tirarla hacia atrás. Incluso Xie Xinan, que estaba a punto de acompañarme arriba, al presenciar esto, sin dudarlo un instante, me empujó a un lado. Yo estaba justo delante de él y se dirigió a grandes zancadas hacia Yu Yangyang. Lo levantó del suelo y, sin mirar atrás, se dirigió directamente hacia la salida. Mi brazo golpeó la barandilla, sintiendo un dolor agudo en la carne y una punzada en el corazón. Sin embargo, permanecí clavado en el sitio, observándolos hasta el momento en que estaban a punto de salir. Entonces hablé. Xie Xinan, ¿a dónde vas? Al oír mi voz, Xie Xinan se detuvo un momento antes de volverse hacia mí, sin soltar a Yu Yangyang de sus brazos. Yangyang está herida, le dije. La voy a llevar al hospital. Él dudó y luego habló con cautela. Jingxi, las dos sois chicas. Sabéis que vuestros cuerpos no deben llevar cicatrices, ¿verdad? Después de que él hablara, Amy asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Mamá, no seas tan mezquina. La tía está sufriendo ahora mismo, aunque sea de la familia, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Al escuchar la pregunta infantil y lastimera de su hija, el dolor en su corazón, ya de por sí adolorido, se volvió insoportablemente agudo. Bajé la cabeza para examinar la muñeca que acababa de golpearme. El dolor era ahora claramente agudo, con una ligera hinchazón, aunque nadie parecía darse cuenta. Al ver que me había quedado en silencio, Yu Yangyang simplemente se acurrucó en su abrazo, con los brazos enganchados alrededor del cuello de Xie Xinan. Luego me lanzó una sonrisa desafiante. No te hagas ilusiones, hermana Jingxi. Xie He solo me va a llevar al hospital. No hay nada entre nosotros. Xie Xinan asintió con la cabeza, con un tono de urgencia en la voz, mientras la persona que tenía en brazos comenzaba a gritar de dolor. Incluso había un matiz de reproche en su voz. Jingxi, sé razonable. Solo la estaba llevando al hospital. A la vista de todos, ¿qué mal podría haber hecho? Con eso, se dio la vuelta sin dudarlo un instante. Mi hija, Xie Amy, lo siguió de cerca, con su pequeña figura siguiéndolo. Llévame contigo, gritó alarmada, y así, sin más, los tres desaparecieron de mi vista. La abuela Xie, sentada en la sala, se limitó a observar la escena en silencio. Cuando por fin todos se calmaron, se acercó a mí con su bastón, con una leve y enigmática sonrisa en los labios. Desde el principio, Yu Yangyang fue la única mujer que consideré como mi futura nieta política. Ustedes dos no han registrado su matrimonio, así que, aunque tuvieran algo, no es asunto suyo. Dicho esto, la abuela Xie subió las escaleras con su bastón, sin olvidarse de pedirle a la ama de llaves que preparara caldo de pollo para Yu Yangyang. En cuanto a mí, nunca le había caído bien. Antes, por el bien de los niños y de Xie Xinan, podía soportarlo. Pero ahora, miré mi celular. Una llamada de un número desconocido, aunque sin nombre, sabía quién era. Toqué la pantalla para contestar. La voz era grave, pero con un ligero tono de emoción apenas perceptible. ¿Ya te has decidido? Te ofreceré un precio que te parecerá perfectamente satisfactorio. Contemplé el patio ahora vacío que tenía ante mí. Mi esposo y mi hijo acababan de llevar a otra mujer al hospital. Eran tan cercanos como una familia, por lo que mi presencia apenas parecía tener importancia para ellos. Si ese era el caso, realmente no había nada por lo que quedarme. Yo también intenté conservar hasta la última pizca de dignidad, por lo que no vendí inmediatamente esa acción al enemigo acérrimo de la familia Xi. Ahora, Xie Xinan me maltrata, Amy me maltrata, e incluso la abuela Xie sigue detestándome como siempre. Entonces, ¿por qué debería aferrarme a ese último vestigio de dignidad? Así que respiré hondo y sin más dilación respondí, muy bien, estoy dispuesto a venderte las acciones. Xie Xinan llegó al hospital cargando a Yu Yangyang, con expresión angustiada. Detrás de él iba una pequeña sombra, y se dirigió directamente al consultorio del médico. El médico examinó las heridas del cuerpo de Yu Yangyang con una leve sonrisa en los labios. Si hubiera llegado un poco más tarde, probablemente ya se habrían curado. Al oír esto, Yu Yangyang se sonrojó ligeramente y no pudo evitar darle un puñetazo juguetón a Xie Xinan. Te dije que estaba bien, pero insististe en llevarme al hospital. Ahora hemos quedado en ridículo, ¿no? Xie Xinan soltó una risa incómoda, mientras el doctor los observaba y no pudo evitar comentar. Es natural que su esposo se preocupe por usted. Parecía que todo el mundo daba por hecho que eran familia. Al oír esto,
Xie Xinan recordó el incidente anterior en el parque infantil. En aquel momento, no había puesto ninguna objeción porque su hija estaba encantada. Sin embargo, nunca olvidó quién era su esposa. Esta vez, antes de que Amy pudiera hablar, intervino con calma. Doctor, se equivoca, no estamos casados. Ella es mi amiga. En cuanto Xie Xinan terminó de hablar, la sonrisa del médico se congeló en su rostro. Después de todo, el profundo afecto y la sutil y ambigua atmósfera que había impregnado la consulta cuando irrumpieron en ella antes. Si no eran marido y mujer, solo podía tratarse de otro tipo de relación. El médico mantuvo la compostura exterior, pero por dentro se burlaba con frialdad, y su tono se volvió notablemente más frío mientras hablaba. Bueno, pareces una persona decente. ¿Has traído a tu amigo herido al hospital? ¿Tu esposa sabe algo de esto? Ante esto, Xie Xinan se detuvo un momento. ¿Qué más daba? El médico, que siempre había adorado a su esposa, escuchó sus palabras con una mezcla de frustración por su incapacidad para entrar en razón y enfado en nombre de su esposa. ¿Tienes esposa y traes a otra mujer al hospital? ¿De verdad crees que eso está bien? Preguntó Amy, que había estado callada todo el tiempo, no pudo evitar intervenir. ¿Qué hay de malo en eso? Solo entonces la doctora se fijó en la niña sentada a su lado, volvió a mirar a Xie Xinan y Yu Yangyang y negó suavemente con la cabeza. Es normal que defiendas a tu madre, pero debo decirte que esto no está bien. Amy frunció el ceño y susurró, ella no es mi madre. Al oír esto, la doctora se detuvo, sorprendida de repente por lo absurdo de la situación. Antes de que pudiera contenerse, su boca se adelantó a su cerebro y espetó, ¿no es tu madre? Entonces, ¿por qué la defiendes con tanta vehemencia? Amy, negándose a dejarse intimidar, cruzó los brazos y replicó, ¿eso significa que solo mamá puede defender a alguien? Mi mamá es tan mezquina, siempre se mete con la tía Hyang. Yo estoy del lado de lo que es correcto, no de la familia. ¿Qué hay de malo en eso? La mirada del doctor se desplazó de uno a otro de los tres individuos, y su mente inmediatamente evocó una escena dramática. Finalmente, sacudió la cabeza con expresión impenetrable. ¿Es tu madre la que está siendo mezquina? ¿O eres tú y tu padre los que estáis siendo insensibles al defender a otra mujer? Si yo hubiera tenido una hija así, nunca podría dormir tranquilo por las noches. El doctor no pudo contenerse después de decir eso, sonando algo arrepentido, pero aún así aliviado. Detesta las relaciones extramatrimoniales. Quizás la mirada burlona del médico era demasiado evidente, ya que Yu Yangyang se sintió profundamente agraviada y quiso protestar por su inocencia, pero el médico no le hizo caso. Sin embargo, Xie Xinan parecía algo aturdido. Quizás porque en algún momento había sentido algo por Yu Yangyang, su paciencia hacia ella era mucho mayor que la de la mayoría de las personas. Sin embargo, creía firmemente que no había hecho nada malo a Song Jingxi. Sus obligaciones como esposo seguían muy presentes en su mente. De vez en cuando se encontraba con Yu Yanghang, solían compartir una comida o ir al cine juntos. Pero se trataba de hábitos adquiridos desde la infancia, nada más. A Amy también le gustaba Yu Yangyang, y él lo consideraba simplemente afecto por su hija. Siempre mantuvo los límites adecuados entre ellos. Nunca había sentido que tuvieran nada que reprocharse. Con ese pensamiento, Xie Xinan enderezó la espalda una vez más y fijó la mirada en el médico. Su tono se volvió decididamente más severo mientras continuaba. No hay nada entre nosotros. A mi esposa tampoco le importarían esos asuntos. Se está entrometiendo demasiado. El doctor escuchó esto y se enfadó tanto que se echó a reír, y luego asintió con la cabeza. Se marchó con un solo comentario. Si cree que no es para tanto, espero que no se moleste cuando su esposa lo trate así en el futuro. Al fin y al cabo, solo son amigos normales, ¿no? Dicho esto, el doctor se dio la vuelta y salió directamente. Al escuchar estas palabras, Xie Xinan se sintió inesperadamente atraído por la situación. Su Jingxi, si se acercara a otro amigo, compartiendo comidas, viendo películas juntos, participando en innumerables juegos y actividades. Una repentina punzada atravesó el pecho de Xie Xinan. No sabía muy bien cómo describirlo. ¿Era amargura o celos? Era simplemente insoportable. ¿Cómo podía su esposa ser tan íntima con otro hombre? En ese instante, Xie Xinan sintió una repentina punzada de comprensión. Si él mismo se sentía tan incómodo, ¿sentiría Jingxi lo mismo si se enterara? ¿Realmente había cometido un error? En ese mismo momento, Xie Xinan sintió una necesidad imperiosa de volver a casa y abrazar a su esposa con fuerza. Tras confirmar que las lesiones de Yu Yangyang no eran graves, sacó inmediatamente su teléfono para llamar a Song Jingxi.
pero ella no contestó. Al final, su teléfono se apagó por completo. El pánico se apoderó de él. Agarró al niño y salió corriendo. «Sinan, ¿me has abandonado?». La voz de Yu Yangyang estaba ligeramente ahogada por la emoción, teñida de dolor. Los pasos de Xie Xinan vacilaron momentáneamente cuando se volvió para mirar a la chica que una vez había amado, la que lloraba durante horas por el más mínimo dolor. Sus lágrimas lo habían llevado una vez al borde de perder el control. Xie Xinan sintió una vez más una punzada de conflicto. Finalmente, decidió darse el gusto solo por esta vez, prometiendo amar a su esposa como es debido a partir de ahora. Sí, solo por esta vez. Después de dejar la antigua casa, me fui directamente a casa. Muchas cosas estaban impregnadas de recuerdos, así que no tenía intención de llevármelas conmigo. Solo seleccioné 2 conjuntos de ropa y mis documentos importantes. Todo lo demás decidí dejarlo atrás. El vuelo a otra ciudad estaba reservado desde hacía tiempo. Una vez hecho todo esto, simplemente arrastré mi maleta y salí de casa. De camino al aeropuerto, sonó mi celular. No quería contestar la llamada, ni tampoco quería volver a oír sus voces, así que apagué el teléfono inmediatamente. Inmediatamente después, hicimos fila para pasar los controles de seguridad y volvimos a subir al avión. En el momento en que el avión despegó, toda la amargura y el resentimiento que había acumulado dentro de mí comenzaron a disiparse gradualmente. Creo que durante el resto de mi vida seré perfectamente capaz de vivir bien por mi cuenta. Pasó un mes antes de que volviera a ver a Xie Xinan. Tras vender todas mis acciones, mis ahorros ahora eran suficientes para permitirme cualquier extravagancia que deseara. Así que elegí una ciudad que me gustaba, compré una pequeña casa con patio, y pasaba los días descansando allí, admirando las flores y preparando té. La vida transcurría de forma agradable y pausada, realmente encantadora, hasta que se abrió la puerta del pequeño patio y apareció Xie Xinan, cubierto de polvo y cansado por el viaje, acompañando a Ami, que parecía algo demacrada. Ambos se apresuraron a venir hacia mí, aparentemente con la intención de abrazarme. Naturalmente, esquivé el abrazo y luego los miré con frialdad. «Jingxi, por fin te he encontrado. Las ostentosas muestras de afecto de Xie Xinan solo me dan asco». Continuó diciendo que cuando regresé a casa ese día, descubrí que te habías ido y que el negocio familiar estaba en problemas. Sabía que te habían obligado a hacerlo. No te culpo. Mientras estés dispuesta a volver, nuestra familia aún puede vivir bien junta. Xie Xinan no es tonto. Fácilmente podría haber adivinado que yo vendí las acciones. Sin embargo, insistió en ponerme excusas, mostrándose profundamente afectuoso, aunque fuera realmente una tontería. Se lo dejé claro, nunca hubo ningún vínculo familiar entre nosotros. Nunca tuvimos un certificado de matrimonio desde el principio. En el mejor de los casos, éramos novios. Ahora nos estamos separando. Las acciones que me diste eran una compensación. Xie Xinan, ya que me traicionaste, no sentiré la más mínima punzada de culpa o remordimiento por apuñalarte por la espalda. A partir de hoy, estamos en paz. Mientras hablaba, volví a mirar a Ami, que estaba a su lado, esa hija que había llevado en mi vientre durante 10 meses y a la que había dedicado todo mi amor. Sin embargo, estos repetidos episodios de verdad y engaño no me han dejado más que decepción por esta niña a la que una vez quise tan profundamente. Quizás también haya algo de tristeza, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos por ahora, no nos queda más que los lazos de sangre. Mientras escuchaba mis palabras, Xie Xinan no dejaba de negar con la cabeza, con los ojos ligeramente enrojecidos, y decía que no había ningún ajuste de cuentas ni ninguna despedida, pero no tenía ningún deseo de volver a verlos, así que simplemente los mandé a freír espárragos. Los ojos de Ami también estaban enrojecidos, pero ella era más terca por naturaleza. De pie fuera del pequeño patio, me gritó: «Mamá, eres tan insensible, no te pareces en nada a la tía Yangyang. No debería haber venido a buscarte con papá, ya que le gusta tanto Yu Yangyang que sea ella su madre». Ami, fuera del patio, se detuvo un momento, y luego habló como enfadada. «Está bien, haré que Yu Yangyang sea mi madre». No fue hasta mucho más tarde cuando volví a tener noticias de la familia Xi. Las acciones que Xie Xinan me había dado eran realmente importantes y las vendí todas, nada menos que a una empresa rival. Esto supuso un golpe devastador para la familia Xie, que se vio al borde de la quiebra. La familia Yu ofreció su ayuda, pero solo a cambio de una alianza matrimonial. Xie Xinan aceptó. La boda se organizó apresuradamente, pero aún así fue grandiosa. Sin embargo, el día de la ceremonia, Xie Xinan se fugó, dejando a la novia sola y llorando. Esa noche cayó un fuerte aguacero. Xie Xinan se plantó frente a mi pequeño patio y dijo que quería verme por última vez. Me negué e incluso me mudé a otro lugar al día siguiente.
Ahora tengo una fortuna considerable, suficiente para comprar numerosas propiedades y asegurarme de que nunca pueda volver a encontrarme. Más tarde, cuando Xie Xinan renegó de sus votos matrimoniales, la familia Yu se enfureció. El propio Xie Xinan declaró que nunca volvería a casarse. Las dos partes se enemistaron por completo y las empresas rivales aprovecharon la oportunidad para sacar provecho de la situación. La familia Xie sufrió otro golpe devastador y ya no pudo mantener su posición. Xie Xinan, que en su día había sido el favorito del establishment, cayó en desgracia de la noche a la mañana. Muchos de los que había oprimido anteriormente comenzaron a vengarse sin restricciones. No pudo protegerse a sí mismo ni a su hija. El día que la familia Xie se declaró en quiebra, yo estaba de vacaciones en el extranjero. Sol, playas de arena y jóvenes de rostro fresco. Todo era espléndido. En cuanto a mi hija, Xie Ami, ha vivido rodeada de lujos y afecto desde que nació. Ahora, tras haber caído en desgracia, ya no es una princesita. No puede vivir en la villa, ni tiene una habitación de princesa. Incapaz de soportar un cambio tan drástico, se escapó en secreto para buscar a Yu Yangyang. Su amabilidad hacia Xie Ami no era más que un medio para casarse con Xie Xinan. Ahora, el amor se ha convertido en odio, y en cuanto a esto, la niña unida a mí por lazos de sangre, Yu Yangyang, solo podía sentir una repulsión absoluta. La tía, que siempre había sido amable y cariñosa, había cambiado por completo su actitud. Xie Ami se sintió desconcertada y asustada, y entonces empezó a pensar en su madre. Sin embargo, la vida ofrece pocas oportunidades para el arrepentimiento. Ni ella ni Xie Xinan obtendrán jamás mi perdón.